El océano cubre más del 70% de nuestro planeta, pero menos del 20% ha sido explorado. ¿Qué se esconde en las profundidades más oscuras? Monstruos reales, zonas que desafían la física, sonidos inexplicables y secretos que los científicos aún no pueden explicar del todo. Quédate hasta el final porque el número 1 te va a dejar sin palabras. Número 1. La zona Hadal. Existe un lugar en el fondo del océano tan profundo que si colocáramos el monte Everest dentro de él, aún quedarían más de 2 kilómetros de agua por encima de su cumbre. Hablamos de la fosa de las Marianas, en el Pacífico, con casi 11 kilómetros de profundidad. Allí la presión es 1000 veces mayor que en la superficie. Número 1. Continuación. En la zona Hadal, la oscuridad es total y la temperatura roza los 0 grados. Sin embargo, allí viven organismos que nadie esperaba encontrar. Pepinos de mar gigantes, gambas translúcidas y bacterias que se alimentan de minerales en lugar de luz solar. La vida encontró la manera de sobrevivir incluso en el infierno marino. Número 2. El sonido bloop. En 1997, los hidrófonos de la NOAA captaron uno de los sonidos más potentes jamás registrados en el océano. Era tan fuerte que fue detectado por sensores separados por más de 5.000 kilómetros. Lo llamaron The Bloop, y durante años nadie supo qué lo había producido. Número 2. Continuación. Aunque hoy los científicos creen que el bloop fue causado por el crujido de un gran iceberg al fracturarse, durante años las teorías apuntaron a una criatura enorme y desconocida. El misterio alimentó la imaginación de millones. Lo fascinante es que el océano guarda aún cientos de sonidos sin explicación registrados cada año. Número 3. Las fuentes hidrotermales. En el fondo del océano existen chimeneas que expulsan agua a más de 400 grados Celsius. No hierven porque la presión extrema lo impide. A su alrededor prospera un ecosistema completo que no depende del Sol en absoluto, algo que revolucionó nuestra comprensión de la vida en el universo. Número 3. Continuación. Estos ecosistemas son tan autosuficientes que los astrobiólogos los estudian como modelo de lo que podría existir en lunas como Europa o Encélado, donde se sospecha hay océanos bajo capas de hielo. El fondo del mar podría ser el laboratorio más parecido a lo que encontraríamos en otros mundos. Número 4. El lago bajo el mar. Esto no es un error. Existen lagos dentro del océano. Se llaman lagos de salmuera y se forman cuando el agua salada extremadamente densa y fría se acumula en depresiones del fondo marino sin mezclarse con el agua que la rodea. Tienen su propia orilla, sus propias olas y hasta sus propias criaturas. Número 4. Continuación. El agua de estos lagos de salmuera es tan densa y tóxica para la mayoría de los seres vivos que los buzos y los robots submarinos que los han explorado describen cruzar su superficie como pasar por una membrana invisible. Solo algunas bacterias extremófilas logran vivir dentro. Son islas de muerte rodeadas de vida. Número 5. El Triángulo de las Bermudas tiene una explicación científica. Durante décadas fue el misterio más famoso de los océanos. Barcos y aviones desaparecían sin dejar rastro en esa zona entre Florida, Puerto Rico y Bermudas. Las teorías iban desde extraterrestres hasta portales dimensionales. Número 5. Continuación. Hoy los científicos apuntan a explicaciones como las burbujas de metano que emergen del fondo marino y reducen drásticamente la densidad del agua, haciendo que los barcos se hundan de golpe. También influyen las tormentas súbitas y las corrientes caprichosas. El misterio más famoso del océano tiene, en realidad, una respuesta más mundana pero no menos asombrosa. Número 6. La gran mancha de basura del Pacífico. Existe una zona del Pacífico Norte donde los plásticos se acumulan empujados por las corrientes hasta formar una masa flotante del tamaño de 3 veces Francia. No es un tapiz sólido, sino una sopa de microplásticos y fragmentos que engañan a los animales marinos haciéndoles creer que es comida. Número 6. Continuación. Lo más perturbador es que los microplásticos ya han entrado en la cadena alimentaria. Se han encontrado en el estómago de peces de aguas profundas, en el plancton y hasta en la sal marina de mesa. Un secreto oscuro que en parte nosotros mismos hemos creado y que el océano nos devuelve en cada comida. Número 7. Las zonas muertas. En varias partes del mundo existen zonas oceánicas donde el nivel de oxígeno ha caído tan bajo que prácticamente ningún animal puede sobrevivir. Se llaman hipóxicas o directamente zonas muertas. La mayor de ellas está en el Golfo de México y aparece cada verano con un tamaño similar al de Nueva Jersey. Número 7. Continuación.
Estas zonas muertas se forman principalmente por el exceso de nutrientes agrícolas que llegan al mar a través de los ríos. El proceso se llama eutrofización. El exceso de nutrientes alimenta algas que al morir consumen todo el oxígeno disponible. Hoy existen más de 400 zonas muertas identificadas en los océanos del mundo. Número 8. El pulpo, el extraterrestre que vive con nosotros. El pulpo tiene 3 corazones, sangre azul, 9 cerebros contando el central y los 8 de sus tentáculos, y puede cambiar de color y textura en milisegundos. Es tan diferente a nosotros que algunos científicos han propuesto en serio que su linaje evolutivo podría venir de fuera de la Tierra. Número 8. Continuación. Un estudio publicado en 2018 sugirió que los huevos de cefalópodos pudieron llegar congelados en cometas, aunque la mayoría de la comunidad científica lo recibió con escepticismo. Lo que nadie discute es que los pulpos resuelven puzzles, usan herramientas, tienen personalidades individuales y sueñan cambiando de color mientras duermen. Número 9. La corriente oceánica global. Existe una corriente marina que recorre todos los océanos del planeta como una cinta transportadora gigante y tarda aproximadamente 1000 años en completar un ciclo completo. Se llama la circulación termoalina y regula el clima de continentes enteros. Número 9. Continuación. Si esta corriente se detuviera, Europa se enfriaría drásticamente en décadas. Los científicos advierten que el calentamiento global está añadiendo agua dulce desde los glaciares que se derriten, y eso reduce la salinidad que mantiene el sistema en marcha. Algunos modelos predicen una ralentización significativa antes de 2100. Número 10. Los cementerios de ballenas. Cuando una ballena muere y cae al fondo del océano, su cuerpo genera un ecosistema completo que puede durar décadas. Lo llaman whale fall, o caída de ballena. Primero llegan los carroñeros grandes, luego los gusanos y bacterias, y finalmente comunidades enteras de organismos únicos que solo existen en esos lugares. Número 10. Continuación. Se han descubierto gusanos llamados Osedax, que significa devorador de huesos, que perforan literalmente los esqueletos de ballena para alimentarse de los lípidos del interior. Son tan especializados que solo existen gracias a las ballenas muertas. La muerte en el océano es en realidad la mayor fiesta de vida del fondo marino. Número 1. Ampliado. Volvamos a la fosa de las Marianas para revelar algo que pocos conocen. En 2012, el director de cine James Cameron descendió solo en un submarino especial hasta el punto más profundo del planeta, el abismo Challenger, a casi 11.000 metros. Lo que encontró fue algo inesperado. Número 1. Extra. Cameron describió el fondo como un lugar lunar, desolado y cubierto de sedimento suave. Pero lo que perturbó a los científicos fue que incluso allí encontraron microplásticos. En el lugar más profundo y remoto de la Tierra, la huella humana ya había llegado antes que el primer explorador en descenderlo. Número 3. Extra. Las fuentes hidrotermales también producen un fenómeno llamado fumadores blancos. A diferencia de los fumadores negros que expulsan agua muy caliente y oscura, los fumadores blancos emiten agua a menor temperatura con minerales de color claro. Algunos forman torres de carbonato que pueden crecer varios centímetros al día. Número 4. Extra. Hay un lago de salmuera en el Golfo de México llamado Jacuzzi of Despair, que en español significa jacuzzi de la desesperación. Los investigadores le dieron ese nombre porque los animales que caen accidentalmente dentro mueren rápidamente conservados por la alta salinidad. Es una trampa natural perfecta en el fondo del mar. Número 5. Extra. Otra teoría sobre el Triángulo de las Bermudas apunta a las nubes hexagonales. Imágenes satelitales mostraron nubes con forma de hexágono perfecto sobre la zona, algo extremadamente raro. Los meteorólogos descubrieron que generan microrráfagas de aire que pueden alcanzar los 270 km/h sobre el océano. Número 6. Extra. Además de la Gran Mancha del Pacífico, existen 4 grandes acumulaciones de plástico más, una en cada gran cuenca oceánica. Juntas suman millones de toneladas de residuos. Lo más alarmante es que los científicos calculan que para 2050 habrá más plástico en el océano que peces en peso total. Número 7. Extra. Las zonas muertas no son solo problema de ríos y agricultura. El cambio climático también crea zonas hipóxicas al calentar el agua, ya que el agua más cálida retiene menos oxígeno. Las proyecciones indican que el volumen total de aguas hipóxicas en los océanos ha aumentado un 40% desde 1960. Número 8. Extra. Los pulpos no son los únicos extraños del océano.
El pez barril, o Macropinna microstoma, tiene la cabeza transparente y los ojos telescópicos dentro de su cráneo de cristal, apuntando hacia arriba para detectar sombras de presas sobre él. Sus ojos brillan de color verde y pueden girar dentro de la cúpula transparente. Número 9 extra. La corriente termohalina está íntimamente ligada al fenómeno del El Niño, que perturba los patrones climáticos globales cada ciertos años. Cuando las aguas del Pacífico Central se calientan de forma inusual, desencadenan sequías en unos continentes e inundaciones en otros. El océano es literalmente el termostato del planeta. Número 10 extra. Volviendo a los cementerios de ballenas, se calcula que antes de la caza industrial de ballenas en los siglos XIX y XX, el fondo del océano recibía decenas de miles de cuerpos de ballenas al año. La brutal reducción de las poblaciones de ballenas redujo también esos ecosistemas únicos, afectando cadenas alimentarias completas que todavía no comprendemos del todo. Número 2 extra. El bloop no es el único sonido misterioso del océano. En 1997 también se registró The Slowdown, un sonido que descendía lentamente de tono durante 7 minutos. En 1999 se captó Julia, descrito como un sonido que subía varios tonos como un quejido. Cada año los hidrófonos captan decenas de sonidos que aún no tienen explicación. Número 11. La bioluminiscencia. Aproximadamente el 76% de los animales que viven en las profundidades marinas producen su propia luz. Es el fenómeno más común en el océano profundo y, sin embargo, uno de los menos estudiados. Los organismos usan esta luz para atraer presas, comunicarse, camuflarse o ahuyentar depredadores. Número 11. Continuación. Uno de los usos más siniestros de la bioluminiscencia es el del rape de aguas profundas. La hembra luce un filamento luminoso colgando sobre su boca enorme, llena de dientes curvados. Las presas atraídas por la luz se acercan pensando que es comida y acaban convertidas en la cena del rape. Una trampa de luz perfecta en la oscuridad total. Número 12. El calamar gigante real. Durante siglos fue considerado un mito. Los marineros antiguos describían al kraken como un monstruo capaz de hundir barcos. Hoy sabemos que el calamar gigante Architeuthis dox es absolutamente real. Puede medir más de 13 metros y tiene los ojos más grandes del reino animal, del tamaño de un plato de cena. Número 12. Continuación. Nadie filmó un calamar gigante vivo en su hábitat natural hasta 2004, cuando científicos japoneses lo lograron por primera vez. Después, en 2012, se consiguió el primer vídeo en alta definición en aguas profundas. Durante miles de años navegamos sobre él sin saber que existía. ¿Cuántos más hay ahí abajo que todavía desconocemos? Número 13. El agua que no se mezcla. En el estrecho de Gibraltar y en el Golfo de Alaska se puede observar a simple vista cómo dos masas de agua de diferente temperatura, salinidad y densidad se tocan pero no se mezclan, formando una línea visible en la superficie del mar, como si una pared invisible las separara. Número 13. Continuación. Este fenómeno se conoce como halocline y termocline según si la diferencia es de salinidad o temperatura. La tensión superficial y la diferencia de densidad actúan como una barrera temporal que puede durar horas o días antes de que las aguas finalmente se integren. El océano a veces es más organizado que nosotros. Número 14. El ruido humano que ahoga el océano. El tráfico marítimo global genera un ruido subacuático constante que ha aumentado tanto en las últimas décadas que ha alterado las comunicaciones de las ballenas. Las ballenas jorobadas, que se comunican mediante complejos cantos que pueden viajar cientos de kilómetros, han tenido que cambiar la frecuencia y duración de sus canciones. Número 14. Continuación. Los científicos han documentado que durante el parón del tráfico marítimo por la pandemia de COVID-19 en 2020, el nivel de ruido subacuático cayó drásticamente y las ballenas comenzaron a cantar durante más tiempo y a mayores distancias. El océano profundo es esencialmente un mundo sonoro, y nosotros lo estamos ensordeciendo sin saberlo. El océano es el mayor misterio que tenemos a nuestro alcance, y también el más amenazado. Desde el fondo de las Marianas hasta la superficie cubierta de plástico, cada secreto que descubrimos nos recuerda lo poco que sabemos y lo mucho que tenemos que proteger. Si este vídeo te abrió los ojos, suscríbete para seguir explorando los rincones más increíbles del planeta.